Bueno, pues efectivamente, a ver, Barragán es muros y color también, claro que sí, pero lo que yo pretendo decir ahí, y era un poco el título de la plática que yo di hace unos días aquí, es que creo que Barragán es mucho más que muros y color, o sea, sin negar esa cualidad o sin negar esa condición, creo que es mucho más que muros y color, es iluminación, es misterio, es luz como habíamos comentado también aquel día, luz indirecta, luz barroca. Es también rescatar esas cualidades que nunca se asocian a Barragán. Parece que cuando uno dice Barragán, la gente lo relaciona con el minimalismo, por ejemplo. Yo he tenido alumnos que me han dicho, cuando yo hablo de la forma barroca de manejar la luz que tiene Barragán, me dicen, pero ¿cómo que Barragán barroco? Barragán es minimalista, ¿no? ¿De qué habla eso al final? De un pobre conocimiento de lo que es el barroco identificado solo con recargamiento ornamental, ¿no? El barroco, lo barroco es complejidad, ¿no? Frente a lo clásico, ¿no? Que lo muestra todo de forma mucho más directa o simple, pues el barroco es complejo, es contradictorio. A eso es a lo que me refiero fundamentalmente, ¿no? Es decir, yo no niego esas condiciones de muros y de color en Barragán, que tiene mucho que ver con la idea de una representación de la identidad mexicana, que tiene mucho que ver con lo vernáculo, que tiene mucho que ver con lo indígena, con el componente indígena sobre todo a través del color, pero insisto, aun siendo eso y sin negarlo, Barragán es mucho más que eso. A veces tengo la sensación de que la gente joven, que los jóvenes arquitectos de hoy en día creen que Barragán ya es una cosa como que pasada, ¿no? Pasada de moda, que hoy ya no me va a aportar grandes cosas, ¿no? Yo creo que ahí está el error precisamente, ¿no? O sea, en pensar que Barragán hoy ya no tiene capacidad como para aportar a estas nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que eso es un error, ¿no? Vamos a ver, yo no puedo valorar a una persona de la que desconozco su forma de actuar, su forma de proceder, sus fuentes de inspiración, etc. Y yo les hacía el otro día la pregunta de cómo es posible, por ejemplo, que un estudiante de arquitectura sepa lo que es Barragán sin saber antes o sin conocer antes la Alhambra de Granada o sin conocer ciertas obras y ciertas propuestas del barroco de Bernini, por ejemplo, de la Capilla Cornaro en Santa María de la Victoria, en Roma. O sea, es que son obras que si las conoces, si las estudias un poco a fondo, entiendes mucho mejor a Barragán, ¿no? Era lo que comentaba el otro día también este caso de Antonio Jiménez Torrecillas, este arquitecto de Granada, ¿no? Cuando les comentaba que me había dicho en su día aquello de que él, siendo granadino, había redescubierto la arquitectura de su propia tierra viniendo aquí y conociendo in situ la obra de Barragán, ¿no? Digo siempre que es el mayor piropo que le podrían echar a Barragán, ¿no? Y es eso, claro, es que hay que darse la oportunidad y el esfuerzo, diría yo, ¿no? Y el esfuerzo de conocer, o sea, de conocer esas fuentes, o sea, hay que conocer la obra de Barragán, pero hay que conocer también sus fuentes, sus influencias, sus lecturas. Cuando se habla muchas veces, por ejemplo, de la influencia de Giorgio de Chirico y la pintura metafísica, pues bueno, pues hay que conocer qué fue eso de la pintura metafísica, conocer quién fue Giorgio de Chirico, porque sí, podrás escuchar y podrás ver fotos, pero si no profundizas un poco, insisto, y todas estas cosas evidentemente implican un esfuerzo. Obviamente creo que las facultades y las escuelas de arquitectura juegan ahí un papel fundamental. El problema es que muchas veces te encuentras con docentes y con materias que no están preparados para dar tampoco estas informaciones. La historia de la arquitectura cada vez se ve menos en los planes de estudio de las escuelas de arquitectura. A mí me gustaría saber en cuántas facultades de arquitectura del país se ve a fondo la arquitectura islámica, por ejemplo, y con ella pues la Alhambra, ¿no?, de Granada, pongamos por caso, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? O sea,
por eso hablo de un desconocimiento bastante amplio, ¿no? Ya no solo de Barragán, sino de lo que rodea a Barragán, de sus fuentes, de sus influencias, etc., ¿no? Yo lo único que busco y lo único que persigo es arrojar luz sobre la obra de Barragán y sobre todo específicamente sobre la última etapa de Barragán, que es la más desconocida, que es la que durante muchísimo tiempo se ha negado y se ha dicho que lo de Monterrey no vale, que eso como Barragán ya estaba enfermo de Parkinson, que lo de Monterrey, bueno, que eso ya es de Raúl Ferrera, ¿no? Y bueno, pues hay contradicciones, porque luego, como digo, ahí la última página de la guía Barragán, la que edita Arquine con el beneplácito de Federica Zanco, pues vienen las dos últimas obras de Monterrey, El Faro del Comercio y La Casa Valdés. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vale o no vale? ¿O qué onda? Yo sí estoy convencido de que sí vale, y tuve hace ya años, cerca de 10 años, el privilegio de acceder a la Casa Valdés y de fotografiarla completamente y de estudiarla, y creo que es un canto de cisne, ¿no? Como un cierre, ¿no? Como un cierre, ¿no? de la obra de Barragán, interesantísimo. Bueno, y quizá no como un cierre, porque yo no creo que en realidad acabe la obra ahí en la Casa Valdés. Yo sostengo que hay otra casa, que es la de Gómez Palacio, Durango, que arquitectónicamente es también muy interesante y es válida y es buena. No aparece ya en la guía Barragán, pero sí aparece, por ejemplo, en el catálogo de la exposición del Rufino Tamayo, la exposición que se hizo entre el 84 y 85. Y en ese sentido, bueno, es otra también de las que ni se plantean. Es verdad, yo tengo entendido, según me dijeron, que Barragán y Ferrera a última hora renegaron de esa casa, pero fue por un tema de acabados fundamentalmente. El industrial local, que era un marmolero, fue el que la compró y él pues puso los acabados que le dio la gana, y bueno, pues la verdad con muy mal gusto por otra parte, pero yo creo que eso son cosas reversibles. Esos suelos que él puso se pueden levantar, se pueden quitar sin ningún problema, y creo que esa casa se podía poner en valor, claramente. Pero insisto, lo que me molesta tremendamente es gente que se cree con capacidad para descalificar algo sin tomarse la molestia siquiera de ir a ese lugar, ver esas obras, analizarlas mínimamente, estudiarlas, y a partir de un análisis mínimamente serio decir, o juzgar, ¿no? Decir, bueno, en función de lo que he visto, pues bueno, considero que sí o que no, por esto y por esto. Lo que no se puede hacer de ninguna forma es, en base a rumores, en base a oídas, en base a el Parkinson de Barragán, que como decía el otro día también, hay gente que confunde el Parkinson con el Alzheimer. Y vamos a ver, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Y en fin, yo recuerdo que cuando ya había tenido la oportunidad de entrar a la Casa Valdés, la de Monterrey, y había gente que me decía que que la Casa de Monterrey no es de Barragán, es ya de Raúl Ferrera. Yo recuerdo que un día dije, bueno, pues si es de Raúl Ferrera, me quito el sombrero ante Raúl Ferrera, porque la obra es buena. Y bueno, pues eso, a lo mejor lo que tenemos que dejar de hacer es mitificar tanto, o decir, si alguien me dice que una obra es de Barragán y está certificado, automáticamente ya digo que es buena. No, o sea, podrá ser de Barragán, pero a lo mejor es de Barragán y es mala. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que mitificar de esa forma? O sea, hay hoy gente del Star System que son miembros del Star System y tienen obras que son horrendas y patéticas, ¿no? Claro, pero creo que eso también es muy gratuito, ¿no? Es muy gratuito dar por hecho que porque una obra sea de un autor automáticamente tiene que ser buena, ¿no? Bueno, pues eso era lo que yo pude apreciar un poco también en relación a esta casa de Monterrey, ¿no? A la Casa Valdés, ¿no?